Buenas noches, bienvenidos a Noticias 12B, la noticia que se ve. Iniciamos con nuestros titulares. Iniciamos con un canal de cable, se llamaba Canal 12, y ahí se llamaban las Noticias 12B, la noticia que se ve. Y recuerdo yo que estábamos en espera de la apertura de una radio y estábamos trabajando en el canal 12B cuando en una noche llega el doctor Marco Antonio Orozco Arriola y nos da la noticia que ya no era una radio, sino que era un canal y que esperáramos un poquito más de ampliación de información. Y entonces seguimos trabajando cuando de repente ya trajo una documentación en donde se le había autorizado el canal UHF a señal abierta. Y entonces se empezó a trabajar. Yo venía todas las mañanas con el doctor para apoyarle en lo que él consideraba conveniente, porque se inició primero con los técnicos que vinieron a colocar la torre. Y entonces nosotros veníamos como que a alcanzar algunas cosas por ahí porque estábamos ilusionados. En ese entonces una ilusión grande porque iba a ser historia en el departamento de San Marcos. Cuando ya está la torre, pues entonces nos dice el doctor Marco Antonio, bueno, yo le pregunto, ¿y cuándo vienen a poner todos los paneles? ¿Cuándo vienen los técnicos? Y él dijo, mire, los técnicos vienen dentro de 3 días. Así que yo lo espero aquí a las 7 de la mañana para que apoyemos. Y vengo a las 7 de la mañana y hablo con él y le digo, ¿y dónde están los técnicos? ¿No vinieron? Bien, ya están, me dijo. Y recuerdo yo que ya tenía sus lazos y todo lo que tenía que utilizar para subirse a la torre. Se sube él con David Velázquez, que en paz descanse. Se sube él a la torre y lleva el manual para colocar los paneles. Y entonces nosotros aquí con garruchas y cables para amarrar las cosas que él necesitaba. Pero como la altura era demasiada, entonces nos dijo, por favor, vamos a colocar una cámara. Y entonces se enfocaron la cámara cuando él ya estaba en la cúspide de la torre y decía él, ustedes solo leen mis labios porque no teníamos radiocomunicador para tener esa comunicación directa. Y entonces recuerdo yo que estaba Carlos Barrios con la cámara y viendo la pantalla. Entonces él en un momento dado hablaba, pedía un desarmador, pedía una llave tal, y nosotros la amarrábamos y iba para arriba. Y en una de tantas, pues a Carlos Barrios le tocó leer los labios y dice, mire, dice el doctor que quiere mentol. Y entonces le decimos, ¿y dónde vamos a traer mentol nosotros aquí? Y que si no era mentol, él quería el metro. Entonces nosotros nos sirvió de anécdota eso. Y el doctor que manejaba muy bien cómo leer ese manual, colocó los paneles. Y entonces recuerdo yo que el 22 de diciembre, pues dijo él, bueno, ahora vamos a echarle fuego. Pues eran como a las 6 de la tarde para hacer la prueba respectiva. Y la prueba se hizo en un pick-up milito que tenía don Julito, hermano del doctor, y colocamos una antena de pata de gallo ahí en el carro, un televisor, y nos fuimos para Chapin, nos fuimos para Palestina para ver cómo estaba la señal, y en realidad era una señal bastante bien, ¿no? Había quedado bastante bien conectada toda la implementación que esto requería. Y luego ya al otro día pues teníamos que presentar las noticias. Y recuerdo yo, es como que fuera ayer, ¿no? Cuando iniciamos, pues no había un set como ahora se está disfrutando, no habían todas estas cámaras que ahora ustedes tienen, y estábamos en un espacio muy reducido, totalmente reducido. Y empezamos con que para poder poner ahí un fondo que íbamos a hacer, pues bueno, se mandó a hacer una vinílica y siempre continuamos con Noticias 12B. Y entonces, como no había tanto espacio, no estaba este set, entonces era un espacio reducido. 2 personas agarraban la vinílica y yo sentado ahí en un banquito para presentar las noticias. Y
recuerdo que cuando se hizo un pequeño acto de inauguración del canal, pues se pidió la oración de un invitado que vino a orar para que Dios bendijera este proyecto. Y entonces yo ya estaba así como estoy en este momento, ya sentado para iniciar las noticias, cuando de repente viene la oración y todos nos inclinamos, pero ya estaba la transmisión. Recuerdo yo de otras anécdotas importantes también y que sirvió de mucha risa, porque empezamos a orar y don Julio, el hermano del doctor, miró que mi corbata estaba un poquito torcida, ¿no? Y creyó él que todos estaban orando y que todos los que estaban viendo canal también estaban orando, ¿no? Entonces él se vino y se paró frente a la cámara y me vino a colocar la corbata, y entonces le dice: don Julio, quítese porque se está viendo. Y nosotros pensábamos que todos los que estaban viendo en las casas estaban orando, ¿no? Y entonces don Julio, pues decía él: mire usted, que un ratito se me olvidó que era canal, ¿no? Y entonces se inició ya con la transmisión de las noticias. Salía Carlitos Barrios a buscar la noticia, y esto nos ayudó para ir formándonos en relación a seguir siendo comunicadores. Tuve la oportunidad de trabajar muchos años en Radio AM. Recuerdo yo que ahí me hice en Radio AM, en la radio Retama, y eso como que me dio a mí el impulso para venir y ser parte de esta empresa de Canal 22. Sí, se trabajó un esquema de noticias.